Buenas tardes. Excelentísimo reverendísimo señor obispo, señor viceconsejero de Cultura, representante del Gobierno de Canarias, representante del Cabildo, doña Estefanía Castro Chávez, señores directivos, señores socios, señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos. Hoy estamos dentro del ciclo de testimonios. Los testimonios es uno de los grupos de actos que tenemos donde escogemos a personas que tienen cosas que contar, personas que viven entre nosotros, que han hecho mucho por la sociedad en la que vivimos y que creemos que merecen que tengan un espacio para que nos cuenten cómo consiguieron esos logros, cuáles fueron sus ilusiones, sus fracasos, sus triunfos, lo que sufrieron. Y para ese hoy tenemos el personaje ideal. A don Elfidio Alonso lo conoce todo el mundo y yo no hago sino darle la bienvenida, pero testimonio entra dentro de las competencias de la Comisión Económica y que es la que organiza estos actos, y por lo tanto lo va a presentar el presidente de esa comisión, que es don Andrés Orozco. Don Andrés Orozco. Muchas gracias, director. Buenas tardes, señoras y señores. Ya José Carlos Alberto ha comentado el motivo de estar hoy aquí y lo que significa testimonio. De luego es un honor que dentro de este ciclo poder contar con don Elfidio Alonso. Yo quiero dar un especial saludo además de las autoridades y al señor obispo, y que ya ha comentado José Carlos, a la familia de don Elfidio Alonso, a Magda, a su esposa, a sus hijas, a algunos nietos y también a los bisnietos, que seguro se han quedado en casa, pero bueno, pero que estarían muy orgullosos de poder escuchar hoy a Elfidio. Un saludo también especial a los socios de la Económica. Los socios son los que realmente hacen posible que cada día se abran las puertas de esta institución, y por tanto una institución centenaria, y por tanto nuestro agradecimiento a los socios de la Económica, e invitar a los presentes a que nos den su confianza y se incorporen a esta sociedad que tiene ya más de 300 años. Un saludo también a nuestro director, José Carlos Alberto, un saludo a la Junta de Gobierno y un saludo también y agradecimiento al personal de esta casa. Decía el Quijote que quien lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe más. Nuestro invitado, Elfidio, se ha pasado la vida leyendo y estudiando nuestras tradiciones y nuestro folclore, y además lo ha ido mostrando por el mundo como mejor sabe hacerlo, escribiéndolo y cantándolo. Hoy es un honor, por tanto, tener entre nosotros a Elfidio Alonso Quintero. Don Elfidio nació el 11 de agosto de 1935 en La Laguna, es abogado y periodista. Ha recibido, entre otras, la Medalla de Oro de Tenerife, ha sido diputado del Parlamento de Canarias y alcalde de La Laguna durante 3 legislaturas consecutivas. También ha sido redactor de varios periódicos de Canarias, además de escritor, compositor, estudioso y conocedor como pocos del folclore canario y latinoamericano. Y lo más importante, su gran valor, y es que a su lado ha tenido siempre a doña Magda Palazón de la Barreda. Ellos son padres de 3 hijos, abuelos de 7 nietos y tienen 2 bisnietos. Creo que ese es el mayor valor y el mayor patrimonio que tiene don Elfidio. Su trayectoria política está asociada a contribuciones de enorme mérito, en especial para esta ciudad de La Laguna. Fue uno de los impulsores y diría el conseguidor del título de Patrimonio de la Humanidad. Fueron muchos años dedicados a esta actividad con momentos inolvidables, como por ejemplo el que le llegó a intervenir nada más y nada menos que en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y desde ese día, según contó Carmelo Rivero en una maravillosa entrevista que he tenido ocasión de leer, desde ese día nuestro amigo Elfidio tiene la ilusión para que los sabandeños, con Benito Cabrera al frente, que está hoy aquí presente, pues puedan tocar en la Organización de Naciones Unidas, tal como en su día ya lo hicieron en el Parlamento Europeo. Fue fundador
de los Sabandeños, grupo del que ha sido alma mater y desde donde ha conseguido, desde luego, dar a conocer la historia un poco y el folclore de Canarias al mundo, y ha dado a conocer la riqueza de nuestro folclore, la riqueza de nuestra cultura. Su contribución en este campo es inmensa. Han sido más de 50 años desde que se creó el grupo de los Sabandeños allá por el año 1965. Un centenar de discos publicados y más de 3 millones de copias vendidas. Se podría decir que lleva casi una vida cuidando y enseñando al mundo nuestro patrimonio cultural, haciendo la mejor música folclórica canaria, hispánica y también latinoamericana. Como director del grupo Los Sabandeños ha recibido innumerables distinciones. Hay una pequeña estrofa de Ramón Gil Roldán que dice así: no puede morir jamás quien de esclavo se libera, rompiendo para ser libre con sus vidas las cadenas. Una pequeña, como digo, una pequeña estrofa de un poema de Ramón Gil Roldán que Elfidio seguro suscribiría y que él convirtió en música en la cantata del Mensei Loco. Un himno que es este poema a la defensa de los derechos y a la libertad, la de un hombre guanche, el Mensei Anaga, Benearo, que según cuenta la leyenda se volvió loco al perder la libertad. Elfidio también es un estudioso y defensor del mestizaje como elemento de riqueza y valor para los pueblos. Muchas de sus composiciones han bebido de la transculturalidad, como así la llama su admirado, o la llamaba su admirado, el antropólogo y pensador cubano Fernando Ortiz. Me pregunto cuánto de ese contrapunto de tabaco y azúcar tenemos también nosotros los canarios, cuánta transculturalidad emana de nuestra condición de isleños en medio de este océano. Señoras y señores, el de hoy será sin duda un testimonio apasionante. Tenemos entre nosotros a una persona que es historia viva de Canarias. Tengo el honor de haber hecho la presentación a don Elfidio Alonso, lagunero del siglo XXI, un señor republicano que ha tenido el honor de abrigar con su manta a todo un rey de España. Tiene la palabra. Señor director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, ilustrísimo y reverendísimo señor obispo, señor viceconsejero del Gobierno de Canarias, autoridades, directivos y socios de la Real Sociedad Económica. Hace 60 años tuve el honor de pertenecer a esta ilustre institución con 23 años de edad, estudiando quinto de Derecho en la Universidad de La Laguna. Yo había publicado un artículo, algunos de ustedes recordarán la figura del bandido de la luz roja, Caryl Chessman, un norteamericano que murió tras aplicarle en el penal de San Quintín la pena capital. Permaneció como 11 o 12 años en el penal, estudió abogado, se reinsertó otra vez como ser humano y aunque él negó haber sido un bandolero, asesino, siempre lo hizo, luego publicó 2 libros memorables. Todo esto lo recogí yo en un artículo de La Tarde, con 22 años, y Paco Martín, que era directivo y componente de la tertulia del Ateneo de La Laguna, me invitó a dar una charla en este mismo salón que ya había sido recuperado tras el traslado de la universidad al edificio del primer campus. Recuerdo que en las primeras filas se encontraban abogados, personas tan ilustres como don Andrés Arroyo y González de Chávez, don José Víctor López de Vergara, don Ramón González de Mesa, don Manuel Aledo y Rodríguez de la Sierra, entre otros. Una charla que
al ser anunciada en los periódicos, despertó una cierta expectación. Muchacho de 22 años, abordando un tema tan difícil como es la pena de muerte en relación con un bandido norteamericano llamado Caryl Chessman. Hoy, después de 60 años, vuelvo a esta tribuna y agradezco muy sinceramente la invitación al director de la Real Sociedad Económica y a mi generoso presentador, Andrés Orozco. En esa charla intenté mostrarme como un claro defensor de la abolición de la pena de muerte, aunque en aquellos años era comprometido manifestarse de esa manera, porque la pena capital, nada más y nada menos que a través de uno de los más siniestros mecanismos, como era el garrote vil, estaba aún vigente en nuestro país. Y además, el régimen de entonces aplicaba la pena capital a los políticos, a la gente que ellos consideraban subversiva. En esa charla expuse las razones que esgrimen los abolicionistas para mostrarse partidarios de la supresión de la pena capital. Por motivos religiosos, no matarás, dice uno de los mandamientos. Es el título de una película también francesa de André Caillat, muy famosa por aquellos años, porque mostraba también una opinión muy crítica con la pena capital. Además de los factores humanos y religiosos, incluso aludía a los factores económicos. Los partidarios de la pena de muerte dicen con un cierto cinismo que es el instrumento más rápido para acabar con los criminales y así, en lugar de convertirlo en cadena perpetua, el Estado se libra de una pesada carga económica, de mantener en penal durante muchos años al reo o criminal. Todo eso lo barajé con unos ciertos disfraces, porque en aquel entonces un muchacho de 22 años se jugaba el bigote. Si se pasaba esto, por lo tanto, tanto en el periodismo como en mi quehacer cotidiano, uno buscaba el disfraz, la máscara que decía Domingo Pérez Mini cuando hablaba del teatro de Buero Vallejo, en contraposición con Alfonso Sastre, que era un autor más directo, más comprometido. Pero indudablemente la obra de Buero Vallejo tenía disfraz, tenía máscara, tanto Un soñador para un pueblo, Las Meninas, todas esas obras que él enmarcaba en tiempos pretéritos, pero que en clave estaban retratando el estado de aquella sociedad. Mi primer encuentro tras esta experiencia con la pena de muerte, no teman que nunca estuve en esa encrucijada, me la encuentro de pronto por la publicación de unos artículos
de los tipógrafos de la República contra la pena de muerte. Ascanio era el tipógrafo del día, un hombre de pasado comunista y republicano. Se evadió junto con Pedro García Cabrera de la prisión de Villacinero y después se afincó en Francia, donde colaboraron los dos, tanto Ascanio como Pedro García Cabrera, con Albert Camus en su revista Liberación. Era un magnífico profesional, me dejó los artículos y él es el que componía y cortaba la página de Letras Canarias, una letra o un suplemento literario que salía los domingos en el periódico El Día, mientras que la otra página literaria del periódico Tagoror Literario, que llevaba mi querido compañero Juan Cruz Ruiz, se publicaba los sábados. Era, en cierta manera, competir con la Gaceta Semanal de las Artes, que era una página del periódico La Tarde, heredera de la legendaria Gaceta de Arte de Eduardo Westerlar, Pedro García Cabrera, Domingo Pérez Mení, López Torres, José Arocena, etc. Por la publicación en Letras Canarias de esos artículos de los tipógrafos republicanos que se oponían a la pena de muerte, un buen día me dice Ernesto Salcedo: oye, te llaman de Capitanía General porque te han denunciado y el auditor de guerra ha incoado un expediente. Me acompañó una tarde a las puertas de Capitanía. Afortunadamente, para mí no se encontraba el capitán general, que era don Héctor Vázquez. Estaba pescando en Villacinero y mi suegro le había facilitado las cañas para la currica. Pero me atendió como un militar intachable, caballeroso, el que había sido mi profesor de inglés en el Cabrera Pinto, don Luciano García Machillena. Mandó a buscar al auditor, empezó a hojear el expediente, efectivamente había sido una denuncia, después me enteré, de otro periodista, mucho mayor que yo, claro, de la otra época, y don Luciano García Machillena me dijo con una cierta ironía, dice: ¿tú has leído a Jardiel Poncela? Digo, hombre, alguna obra. Dice, pues no recuerdo en cuál. Él dice que aún de la guerra civil quedan como 1500 cuestiones pendientes. Esta, la tuya, es una de ellas. Pero bueno, vete tranquilo que cuando llegue el capitán general yo hablaré con él. Yo ya, diciéndole a mi mujer, vámonos para Venezuela, porque yo no paso por un consejo de guerra, que es lo que le había ocurrido a Salvador Sagaceta por un hecho parecido en la provincia de Las Palmas. Salvador, sobrino de Fernando Sagaceta, que fue luego, con la Unión del Pueblo Canario, diputado. Yo no salí, también me presenté por la UPC, a pesar del voto de Andrés Oroco, que me confesó un día que había votado por mí. Salvador tuvo peor fortuna que yo porque compareció ante el Consejo de Guerra y para evitar dar con sus huesos en la cárcel, se exilió, no sé si a Suecia, a un país nórdico. La tercera experiencia en torno a la pena capital me llegó con la figura de Julián Grimau.
En 1962 es detenido Julián Grimau. Era miembro del Comité Central del Partido Comunista en la clandestinidad. Y yo tuve la casualidad de encontrarme en Madrid. Había ido a recibir a mi padre, que regresaba del exilio, y ya le había salido la amnistía. Fue en el año 1962. Estábamos en la librería de Fernando Fe, en la Puerta del Sol, con gente republicana que ya tornaba o retornaba. José Bergamín, el director de Cruz y Raya, Gustavo Pitaluga, músico de las películas de Luis Buñuel, el propio Luis Buñuel, y Fulgencio Díez Pastor, regente de la librería Fernando Fe, de la Puerta del Sol. Estamos hablando en la trastienda, estamos hablando del Real Madrid, y todos ellos eran madridistas. Pero yo dije, pero si el Madrid es el equipo del régimen, dice, ¿qué va? Ese es el Atlético, que son de aviación y no sé qué, que tienen ahí un marchamo militarista, pero el Partido Republicano, el equipo republicano es el Real Madrid, a pesar del Real. Y todos pensaban ir esa noche a ver jugar al Real Madrid, que jugaba en aquel entonces nada menos que Alfredo Di Stéfano, contra el Manchester United de Inglaterra. Pero en esto llega el amanuense diciendo, no salgan, porque hay una redada por toda la Puerta del Sol. Se están llevando hasta los vendedores de lotería, porque habían lanzado por una ventana de la Dirección General de Seguridad a Julián Grimau, ocasionándole gravísimas heridas. Esto parece que resultó cuando estaba en plena sesión de tortura. Efectivamente, nos quedamos dentro. José Bergamín me regaló los renuevos de Cruz y Raya que tengo dedicados por él. E hicimos tiempo para que se despejara el panorama. Fuimos después a Lardi a tomarnos una taza de caldo con mi padre, Bergamín, Luis Buñuel, y luego acompañamos a Luis Buñuel a la Torre de Madrid, donde tenía un apartamento alquilado con su hermana Juanita. Al día siguiente para mí fue memorable porque en la cocina de la casa del cameraman Berenguer vi por primera vez esa extraordinaria película que se llama Viridiana, de Luis Buñuel. Ya dije que también estaba con nosotros Gustavo Pitaluga, que es el músico de Los Olvidados, la gran película que Luis Buñuel rodó en México. Se llevaron a Julián Grimau y a pesar de que el Papa Pablo VI pidió clemencia y el indulto para Julián Grimau, fue, como diría Pablo Neruda, injusticiado, fusilado en 1963, el 20 de abril. Era un hombre que trabajaba, aparte de su pertenencia al Comité Central del Partido Comunista, trabajaba en una editorial de La Coruña. No se le concedió el indulto y ya digo, su fusilamiento provocó grandes manifestaciones, sobre todo en ciudades europeas y americanas, en Francia. Y Violeta Parra, la gran compositora cubana, chilena, le hizo la primera y única canción que yo conozco,
titulada ¿Qué dirá el Padre? ¿Qué dirá el Santo Padre? ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma si le están degollando a sus palomas? Comenzaba la canción. Mientras más injusticia, señor fiscal, más fuerza tiene mi alma para cantar. Lindo sembrar el trigo en el sembrado, regado con tu sangre, Julián Grimau. Con anterioridad, ya Violeta Parra había denunciado otro injusticiamiento, que fue la muerte de García Lorca. Todavía un misterio en cuanto a dónde se encuentra su cuerpo, en fosa común, como saben, fusilado en Granada. Y Violeta dice, así el mundo quedó en duelo y está llorando a porfía por Federico García con un doliente pañuelo. No pueden hallar consuelo las almas de tal hazaña. Qué luto para la España, qué vergüenza en el planeta de haber matado a un poeta nacido de sus entrañas. Violeta Parra nació el 4 de octubre de 1917 y se suicidó el 5 de febrero de 1967. Yo tuve el honor de conocer a uno de sus hermanos en Chile, lástima que no esté aquí hoy Diego Vega y Virginia, porque ellos estaban presentes también en el Hotel Carreras de Santiago, frente al Palacio de la Moneda, y allí apareció un buen día el tío Lalo, con su mujer, una mestiza enigmática, callada, pero el tío Lalo era muy dicharachero, comió con nosotros, hicimos una larga sobremesa y empezamos a hablar de Violeta y yo le referí que en el largo exilio que tuvo en París había sido la primera artista que tuvo el honor de exponer en el Museo del Louvre. Artistas vivos, hasta ese momento nadie lo había conseguido. Y entonces me dijo el tío Lalo, dice, ¿sabes tú más que yo de mi hermana? Perdonen la petulancia, pero yo pensaba que aquí estaría hoy Diego Vega y Virginia para corroborar estas palabras. De verdad que son ciertas. El tema de Julián Grimau se proyecta después al Festival de la Rábida en Huelva, donde los sabandeños representan a España. Actúan Leonardo, Luz y Erika Norimar por Brasil, Carlos Puebla y los Tradicionales por Cuba, Soledad Bravo por Venezuela, Mercedes Sosa por Argentina y Guadalupe Trigo por México, que murió a los 4 o 5 meses de haber participado en este importantísimo festival. El festival se celebró el 30 de julio de 1976. Ya estaba el general Franco enfermo, se olía la llegada ya de un cambio, de la transición, y aquello ya era el primer aldabonazo con miles de personas, dada la idiosincrasia de los que participaban, sobre todo de Carlos Puebla, que venía por primera vez a España, el autor de la canción Para siempre comandante, era una loa al Che Guevara y a Fidel Castro, pero sí tuvimos que pasar todas las canciones que íbamos a cantar por la censura. La canción Un río de sangre, dedicada a Federico García Lorca, la intentó cantar Soledad Bravo, pero la censura
no se lo permitió. Comenzó el festival, aquello se fue politizando, había muchas pancartas, los jóvenes estudiantes armaban unos jaleos tremendos, la policía estaba movilizada por todos los rincones de las escalinatas del movimiento de los descubridores. Nosotros habíamos cantado Me matan si no trabajo, de Daniel Biglietti, que consiguió pasar la censura con versos de Nicolás Guillén. Y cuando llega Soledad Bravo con su guitarra, me dice Jesús Quintero, que era su representante. Jesús Quintero era al que todos conocemos con el sobrenombre de El Loco de la Colina. Pidio, dile a Soledad que cante Un río de sangre. Digo, ay, mi madre. Oye, ¿me oíste? Sí, sí, sí. Cuando termina la primera canción, Soledad, que eran unas malagueñas margariteñas, unas malagueñas derivadas claramente de las malagueñas canarias que llevaron nuestros emigrantes a Venezuela. Sole, dice Quintero que cantes Un río de sangre. Soledad canta Un río de sangre con las estrofas que ya le he dicho, alusivas a Federico García Lorca, y aquello fue enorme. Es decir, empezaron los estudiantes a libertad, libertad, democracia, etc. Llegó, irrumpió a la policía en el escenario, se llevaron a Soledad, le quitaron el pasaporte, nosotros quisimos hacer causa común con ella, total que no conseguimos nada. Y sí recuerdo que cuando pasamos por el ámbito de la feria, estaba en una de las casetas Alejandro Rojas Marcos, que fue alcalde de Sevilla y luego uno de los fundadores del Partido Andalucista. Pasen, pasen, pasen. Y nos metimos dentro de la tienda y allí nos tomamos un vino para coger resuellos, porque habíamos corrido, la policía por un lado, aquello fue una verdadera hecatombe. A ver. Y ahora saltamos a la tercera pena de muerte. Y para ello tenemos que trasladarnos a Venezuela en el año 1975, el 27 de septiembre para ser exacto. Hubo una embajada canaria porque se inauguraba la plaza que lleva el nombre de don Benito Pérez Galdós, en el centro de Caracas. Nos habían invitado los dos presidentes de los cabildos, que eran por parte de Gran Canaria Lorenzo Olarte, Chencho Olarte, y por parte de Tenerife Rafael Clavijo. Por la mañana nos invitaron a Radio Caracas Televisión, un programa de mucha audiencia que llevaban los hermanos Torrealba. Y me hizo una entrevista el mayor de los hermanos para que yo le hablara de los sabandeños. Le hablé de los sabandeños, le hablé de la manta esperancera, le dije que era una labor artesana, de las costureras, de las artesanas de La Esperanza, de la zona de medianía, que era una prenda que tenía la virtud de preservar la temperatura, 35 grados, que si en tiempo de lluvia, pues la lana resbalaba el agua y no se calaban. Total que le dije pues 3 o 4 rasgos para ensalzar las virtudes de la manta esperancera, el uniforme que nosotros tomamos hace 50 y pico de años y que aún mantenemos sobre los hombros.
pero se da cuenta de que por uno de los extremos de la manta aparece una etiqueta que dice Made in England. Y entonces dice, tío, pero hombre, si esto no es canario, esto es de Inglaterra, hecho en Inglaterra, como queriendo decir que yo lo había intentado engañar. Yo lo dejé que se explayara y entonces le dije, mira, antes se tejía, ahora los telares son más escasos, pero ustedes no pueden quejarse por la sencilla razón de que ustedes tienen una prenda parecida, una especie de poncho que llaman ruana. ¿Sí? Sí. Digo, pues ruana, se llama ruana porque la tela que ustedes importan lo hacen de Rouen, Francia. Tío, se quedó. Por la noche nos hizo una recepción don Rafael Caldera, presidente de la República, en su casa. A toda la embajada canaria, estaba Ernesto Salcedo, estaba Domingo Pérez Mini, entre otros que recuerde, y ahí estaba el embajador de España en Caracas, don Matías Vega Guerra, dicho en canarión, Matías Vega. No, lo digo porque es una forma dialectal, nosotros tenemos también nuestras peculiaridades. Y entonces Rafael Caldera baja las escaleras, parece que lo estoy viendo, hacia el hall, una escalera de casa señorial, dice, Alonso, ¿qué lección ha dado usted esta mañana con la ruana? Yo me quedé. Bueno, pues me produce cierto sonrojo decirlo, pero fue verdad. Pasamos a la plaza para inaugurar la plaza y el ambiente era asfixiante, por la sencilla razón de que el día anterior habían fusilado a los 5 miembros del FRAP, del Frente Revolucionario Antifascista, José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y los miembros de ETA político-militar, Ángel Otaegui y Juan Paredes Manot Chiqui. Caracas amaneció tomada por los tanques. Los vascos se habían lanzado a la calle con pancartas, protestando, llamando a los asesinos. La banda municipal de Caracas, dirigida por un hombre negro de color de más de 2 metros, no pudo tocar los signos nacionales y en su lugar tocó el Alma Llanera y el Pasodoble Islas Canarias, que por primera vez hizo de himno. En la presidencia estaban Rafael Clavijo, Chencho Olarte y otras autoridades que acompañaban a la expedición canaria. Y por la noche habíamos estado en la clínica de Robaina redactando las primeras octavillas de Viva Canarias Libre, Canarias Libre y Socialista, todas aquellas cosas, bueno, que al día siguiente salieron en pancartas en el túnel de la carretera a Maiquetía, y que la mujer de Estrada a Mirabal no tuvo otra ocurrencia que tirarle las octavillas en la cara a Lorenzo Olarte y a Rafael Clavijo. La soflama del canciller Oscar, porque los venezolanos acentúan la Oscar Escobar Salón, fue de aquí te espero. Puso al régimen español a chúpame domine, fue una diatriba terrible, condenó la pena de muerte, como no podía ser de otra manera, por la muerte de estas 5 personas que eran activistas políticos. Fueron momentos muy tensos, dramáticos, que uno se dio cuenta
de que aquella había sido una decisión errónea y equivocada. Efectivamente, Luis Echeverría, presidente de México, pidió al día siguiente la expulsión de España de la ONU. Hubo retirada de embajadores, 12 embajadores en Madrid se marcharon. Hubo condena eclesiástica. Y fue una decisión, yo creo, in extremis, porque ya estaban diciendo, acusando al régimen de blando, y tuvo efectos muy contraproducentes para el régimen franquista. Y de Venezuela saltamos a Canarias porque nos queda también un ejemplo que nos afecta. En España existía la pena de muerte aplicada por el garrote vil, procedimiento medieval que sustituyó a la horca, porque la horca la consideraron algunos inhumana. Pues no te quiero decir lo que era el garrote vil, donde le quebraban, le rompían el cuello con un artilugio que ya lo había mostrado Carlos Saura en Llanto por un bandido, la vida de José María el Tempranillo, y donde aparece como verdugo, esto fue una ironía, el propio Luis Buñuel. En Las Palmas habían apresado por una denuncia a Juan García Suárez, más conocido por el nombre de El Corredera. Lo acusaban de haber dado muerte a un guardia civil que lo perseguía y lo condenan a muerte. La condena no fue tampoco condonada, a pesar de que el obispo Pildain pidió el indulto al general Franco. No se lo concedieron. El obispo tuvo una conducta realmente extraordinaria. Era un hombre controvertido porque a lo mejor no permitía los bailes de carnaval en aquel entonces, pero en lo social y en lo político era un hombre muy avanzado. Mi padre recordaba que convivió con él fue diputado de los nacionalistas vascos y se quitaba la sotana cada vez que intervenía en el hemiciclo. El obispo Pildain se la tuvo guardada a Franco hasta que, con motivo de una visita a Las Palmas, los organizadores de la estancia del general habían concebido una entrada triunfal bajo palio en la Catedral de Santa Ana y el obispo Pildain cerró la catedral a piedra y lodo y dejó al dictador fuera. Páginas históricas que mucha gente a lo mejor no las conoce porque en aquel entonces era muy difícil la difusión. Pero esta es la realidad y esta es la verdad. La figura del Corredera también ha sido tratada, como la de Julián Grimau, que mereció una memorable canción de Luis Eduardo Aute, Al alba, al alba, al alba. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Se pensó que era una canción de amor, pero era una canción hecha a los amantes precisamente afectados por una pena de muerte. Tuvimos ocasión de oírla, ¿verdad, Benito?, en el Festival Sabandeño, cantada a capela en la Plaza del Cristo hace 2 años por el propio Luis Eduardo Aute. Se escribieron varias canciones sobre el Corredera. Yo tengo a mano
La primera, que fue del poeta gran canario Francisco Tarajano, con música de Armando Hernández, la dio a conocer el grupo Témpano. Uno de sus párrafos dice: a vil garrote han matado al buenazo Corredera. Era un maguito de Telde, era un maguito cualquiera. La noche en su cruel calvario, Pildain camina a su vera. Es decir, que antes del ajusticiamiento, el obispo Pildain se arrodilló ante el Corredera. No está solo en esas horas, miles de seres lo alientan. También tuvimos la dicha de compartir con el autor de una segunda canción, Braulio García, El romance del Corredera, que grabamos en nuestro álbum Personajes. La letra dice así: yo era apenas un chiquillo cuando oí por vez primera, medio envuelto en la leyenda, el nombre del Corredera. Y al pasar algunos años, cuando herido lo prendieran, yo también viví la pena que vivió mi tierra entera. No era un fiero delincuente, no era un lobo acorralado, era un pobre fugitivo de aquel odio desatado. Y un revuelo de murmullos, sin que el miedo lo pudiera, se corrió de boca en boca: han matado al Corredera. También el grupo Mestizay, Manolo González musicó el largo poema de Pedro Lescano titulado Romance del Corredera. Vamos terminando. Tras las ejecuciones del año 75, la pena capital dejó de aplicarse en España, porque luego llegó la Constitución de 1978, donde el artículo 15 recoge la abolición de la pena capital y solo deja la posibilidad para tiempos de guerra si el organismo militar lo considerara pertinente. Hoy la pena capital está abolida en todos los países europeos. A Dios gracias. Toda la Unión Europea, incluso habrán tenido ustedes oportunidad de escuchar cómo el presidente turco, Erdogan, está dispuesto a implantarla, y ya le han advertido la Unión Europea que entonces se va a retrasar seriamente la entrada de Turquía en la UE. Está abolida en todos los países europeos, menos Bielorrusia. También en América, si exceptuamos a los Estados Unidos, Guatemala y la mayoría de los países caribeños, entre ellos Cuba. La han abolido 160 países, de los que 104 son totalmente abolicionistas. Y los que mantienen la pena van disminuyendo en los últimos 10 años, al pasar de 54 en 2005 a los 38 a fecha del 30 de junio de 2016. Son datos de Amnistía Internacional. En 2003, el 84% de las penas ejecutadas ocurrieron en 4 países: China, con 726 ejecuciones, Irán, con 108, Estados Unidos, con 65, y Vietnam, con 64. Amnistía Internacional cree que en China son miles las ejecuciones anuales, aunque no existan cifras oficiales.
Bueno, han pasado 60 años de aquella charla donde yo defendía al bandido de la luz roja y 60 años después el panorama es mucho más optimista. Pertenecemos a la Europa civilizada, donde una salvajada como la pena de muerte está desterrada, afortunadamente. Hasta aquí mis recuerdos sobre mis penas de muerte que tanto le intrigaron al señor obispo. Quiero decir con ello que probablemente incurrí en alguna retahíla digna del abuelo Cebolleta, pero todos los datos y los recuerdos creo que son fidedignos, aunque nunca se sabe. Por tanto, siguiendo un consejo de mi querida tía María Rosa Alonso, vamos a dejarlo en 2.50. Muchas gracias, profesor. Don Alfredo dice que si a alguno le quiere decir que se le olvidó algo, que se lo puede decir. Como no tiene memoria... Señor Racionero. Emilio Racionero. Sí. Ahí... No es hacer ninguna pregunta, porque no. Simplemente darte efusivamente las gracias por tanto como me has ilustrado, en tanto como no sé. Muchas gracias. Aquí sé que tenemos a un comandante estrella de Winter, el señor Ramos, que antes me comentaba, antes de que iniciara el Fidio su disertación, que recordaba alguna anécdota de su padre y que si había oportunidad se la quería comentar. Yo entré a esta charla confundido por el título y cuando he visto lo emocionado y lo lleno de cariño y sensibilidad que has dicho de todas esas vivencias, que yo de lo que has dicho he reconocido la canción de Braulio y poco más. Lo demás no está escrito en la historia, al menos en la que yo conozco. Mi pregunta además también va de muerte. Sabes que cuando tú tenías entre 25 y 30 años y mi padre algo más que tú, 8 o 9 años, se creó una productora cinematográfica que se llamaba Tomato del Film MLR, que eran las siglas del nombre de mi padre, Manuel Luis Ramos. La pregunta que te voy a hacer ahora nunca se la hice a mi padre y no sé por qué. Veíamos recuerdos, recortes de prensa, etc. ¿Cómo se formó aquella productora de Tomato del Film? Y la película que hablaba de muerte se llamó Asesinato en el Hotel Hamilton, que fue la película estrella de la productora, y simplemente además yo creo que eres la única persona que queda viva, gracias a Dios, de todo aquel grupo de jóvenes que estaban acabando en la universidad y se juntaron con mi padre y otros, entre ellos Enrique Martínez, Quique El Peta, mi padrino confirmación, Adrián Alemán, también fallecido, Luis Humberto, fallecido, y el que quedaba vivo hasta ahora, hasta hace un año, desgraciadamente, era mi padre. Entonces la pregunta es concreta. ¿Cómo se formó aquella productora? Y muchas gracias. Te queda una persona que aún vive, que es José Antonio Zuna, es presidente, Juan Antonio, es presidente del casino, que también intervino en la primera película que se llamaba Asesinato en el Hamilton Hotel, que es la casa de Hamilton donde está hoy la Policía Nacional. Bien, se formó pues yo creo que porque tu padre había comprado un tomavista, un Super 8, que en aquel entonces era un... y él quería... Yo era muy aficionado al cine, hacía críticas de cine. Y entonces, hazme un guión y lo rodamos. Y entonces yo le hice el guión basado en un cuento de Agatha Christie, que era el asesinato del Hotel Hamilton, que tenía un truco, bueno, muy elemental.
Entonces actuaba Quique, que era policía, junto conmigo, José Antonio Osuna, que era la víctima, Luis Humberto, que también era técnico de sonido, que para doblarlo, pues, para abrir un armario utilizaba monedas para imitar el sonido de la llave entrando y cosas así. La segunda película se llamaba La Esperanza, creo La Esperanza, que era el nombre de una barca en la punta del Hidalgo, que esa me la dejó dirigir tu padre ya, y yo era también el autor del guión. Era un tema marinero, lírico y muy bonito. Aquellos fueron los primeros pasos del cine amateur en Canarias, hasta tal punto que la Filmoteca Canaria tiene copias que tú se las diste o se las dio tu padre. Sí, sí. Y son los primeros pasos, con sonido y todo, ¿no? Y fueron momentos fantásticos. Se rodaba en tu casa, tu madre nos hacía unas croquetas maravillosas por la noche, pero lo llenábamos todo aquello de humo. Ustedes eran pequeñitos, tanto Fernando como tú, parece que lo estoy viendo correteando por allí, y fue inolvidable la experiencia. Muchísimas gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más? Yo estaba aquí meditando un poco, que tenemos el programa, los animo porque tenemos el programa cubierto hasta diciembre. Yo me gustaría que la gente entrara en esas conferencias que se van a hablar del régimen económico y fiscal, de la crisis europea y canaria, entrar a la mitad con el gusto que entra y lo entrañable que entra en el ciclo de testimonios, sobre todo, ha sido varios, pero sobre todo con Elfidio Alonso. Es así a todas horas del día. Le tenemos que estar recordando cosas porque ustedes habrán comprobado cómo se olvida de las cosas. Tiene una memoria prodigiosa, ¿no? Que Dios se la conserve. Muchísimas gracias a todos y esperamos verlos otro día. Muchas gracias. Este traje, ¿no? De todas formas,